Hola, bienvenidos, yo soy Cristina y esta es la parte 21, herencia en C#. En esta lección veremos por qué usar herencia, ventajas de la herencia, sintaxis de la herencia y algunos conceptos relacionados con la herencia. ¿Por qué usar herencia? Si vemos estas dos clases, tenemos la clase empleado de tiempo completo y empleado de tiempo parcial, que básicamente son dos tipos de empleado que puede tener una empresa. Sin importar que sea un empleado de tiempo completo o tiempo parcial, tenemos ciertas cosas comunes entre ambos tipos de empleados, como el nombre, apellido, email y el método de imprimir nombre completo. Y la mayoría del código está repetido o digamos que ese mismo código existe en ambas clases. Entonces, entre estas dos clases solo existe una pequeña diferencia, que para el empleado de tiempo completo tiene el campo salario anual y el empleado de tiempo parcial tiene el campo pago por hora. En este ejemplo simple, esta es la única diferencia entre estas dos clases, pero en realidad en el mundo laboral nos podemos encontrar con clases más complejas y muchas diferencias entre clases similares, pero para propósitos de este tutorial tenemos estas dos clases con solo un campo diferente y esto nos va a ayudar a ilustrar el por qué necesitamos la herencia en programación. Como en estas dos clases la mayoría del código está repetido, podemos hacer una abstracción, o sea, sacar los valores generales o genéricos de ambas clases, el código que tienen en común y con esto crear una clase base. Tener la clase base nos va a ayudar a no repetir código y reusarlo. El código de la clase base será reutilizado en las clases derivadas. También el tener código reutilizable significa que tendremos que probar menos código. El testing o las pruebas en programación son muy importantes para asegurar que el código está funcionando como debería de funcionar. Entonces, si aplicamos la herencia y movemos código reutilizable a una clase base, esto también va a mejorar la forma en cómo tendremos que probar este código, porque en lugar de probar lo mismo en dos clases diferentes, solo lo probaremos en una clase. Otra ventaja de la herencia es que al tener menos código también se disminuyen los posibles errores de código. La herencia promueve la reutilización de código y de este modo podemos ahorrar mucho tiempo en escribir código, probar código y corregir errores. Si vemos la diapositiva y comparado con el código de la diapositiva anterior, ahora en lugar de tener código repetido por cada tipo de empleado, ahora tenemos una clase llamada empleado con todo ese código que tenían en común las dos clases y esta vez para las clases derivadas que serían la clase empleado de tiempo completo y empleado de tiempo parcial, solo tenemos los campos correspondientes y únicos para cada clase. Bien, ahora veamos un ejemplo de cómo hacer uso de la herencia. Primero vamos a crear la clase base empleado. Entonces la voy a crear aquí, public class empleado. En esta clase base vamos a tener las propiedades en común que eran el nombre, apellido, email y el método imprimir nombre completo. Entonces, string nombre, string apellido, string email y un método que va a ser public void imprimir nombre completo. Todo este código es código en común entre los diferentes tipos de empleados. Ahora voy a crear una de las clases derivadas, empleado de tiempo completo. Entonces voy a poner aquí public class empleado de tiempo completo. Y esta clase derivada va a heredar de empleado. Entonces, empleado. Y con esto ya le decimos a la clase que herede de empleado. Esta es la sintaxis para la herencia. Después del nombre de la clase derivada ponemos dos puntos y después la clase base. Y lo que va a pasar es que cualquier cosa que existe en la clase base también estará disponible en la clase derivada. Esta clase derivada solo va a tener una propiedad única, que es una variable de tipo float para almacenar el salario anual. Entonces la voy a poner aquí, float salario anual. De igual manera podemos crear la clase empleado de tiempo parcial. Entonces lo voy a crear aquí, public class empleado de tiempo parcial, dos puntos para heredar de la clase empleado y esta va a tener también un campo único que va a ser float pago por hora. Entonces la clase empleado de tiempo parcial también va a heredar de la clase empleado, por lo tanto también va a heredar cualquier cosa que existe en la clase empleado. Por ahora hagamos los campos de la clase base públicos para que estén disponibles en las clases derivadas, porque recordemos que si un miembro de clase no tiene un modificador de acceso, este será privado por default, y privado significa que solo puede ser accedido dentro de la misma clase.
Algo importante es que lo recomendable es no hacer los campos de clase públicos, sino crear propiedades para acceder a estos. Pero hablaremos de las propiedades en próximas lecciones. Por ahora tendremos los campos públicos para que estos puedan ser heredados a las clases derivadas. Pero tomen en cuenta que no es recomendable tener los campos públicos, sino utilizar propiedades. Entonces lo que voy a hacer aquí es agregar public, aquí antes de todo esto public, y con esto ya convierto todos estos campos en públicos. También haremos públicos los campos de las clases derivadas, entonces este de aquí, public, y lo mismo para acá, public. Ya lo he venido mencionando en videos anteriores, pero solo como recordatorio que hablaremos de los modificadores de accesos en próximas lecciones. Por ahora solo estamos utilizando el modificador de acceso público para demostrar cómo funciona la herencia y hay que concentrarse en este video sobre la herencia. Entonces ya tenemos una clase base empleado y las clases derivados empleado de tiempo completo y empleado de tiempo parcial. Ahora que tenemos esto es hora de crear nuestras instancias. Entonces en el método main voy a crear una instancia para la clase empleado de tiempo completo. Entonces aquí voy a crear la instancia empleado de tiempo completo, que va a ser empleado de tiempo completo igual a new empleado de tiempo completo. Ahora veamos la magia de la herencia. Entonces, empleado de tiempo completo no tiene el método imprimir nombre completo, ni tampoco tiene los campos nombre, apellido o email. La clase empleado de tiempo completo en realidad solo tiene un campo, que es este, salario anual. Pero si pongo el punto después de la instancia que creamos, vamos, empleado de tiempo completo, punto, vemos que aparecen los miembros de la clase base, el apellido, el email, el nombre, y también el método imprimir nombre completo. Así que el IntelliSense nos está mostrando los otros miembros de clase que pertenecen a empleado, o sea que empleado de tiempo completo tiene acceso a los miembros de la clase empleado, y esto debido a la herencia. Bien, entonces le voy a poner un nombre igual, vamos a poner Homero, y también voy a inicializar el campo apellido y le voy a poner Simpson. Como vemos en el ejemplo, somos capaces de inicializar los campos nombre y apellido aun cuando estos campos no están presentes en la clase empleado de tiempo completo. Pero como esta clase está heredando de la clase empleado, es por esto que podemos acceder a los miembros de la clase empleado. Así como puedo inicializar los campos heredados, también puedo llamar al método imprimir nombre completo. Entonces lo voy a llamar aquí, empleado de tiempo completo, punto, imprimir nombre completo. Como vemos, podemos llamar métodos de la clase base aun cuando estos métodos no existen en la clase derivada. También podemos utilizar los campos propios de la clase empleado de tiempo completo. Pues puedo utilizar el campo propio, que es este salario anual. Entonces pongo empleado de tiempo completo, punto, salario anual, y vamos a agregarle un valor, no sé, 350,000, digamos. Y veamos esto. Utilizando la instancia de empleado de tiempo completo, yo no puedo acceder a los miembros de la otra clase derivada empleado de tiempo parcial. O sea, en este caso no tengo aquí el campo pago por hora. O sea, solo puedo acceder a los miembros de la clase base. Entonces, digamos, si la clase base hereda a muchas clases derivadas, las clases derivadas sí pueden ver a todas las propiedades, campos, métodos de la clase base, pero no pueden ver las propiedades de las otras clases derivadas, ¿no? Porque pues cada valor de cada clase derivada va a ser un valor único para esa clase, y aparte va a tener también las propiedades de la clase base. Entonces, con la herencia tenemos una clase base y muchas clases derivadas, y cada clase derivada tendrá acceso a los campos de la base y a sus propios campos, pero no a los campos de las demás clases derivadas. De cierta forma, podríamos decir que la clase empleado de tiempo completo es en realidad una especialización de la clase empleado. En esencia, tiene todas las capacidades de la clase base y también las específicas definidas por esta misma clase. Podríamos ver a las clases derivadas como especializaciones de la clase base. Si lo comparamos, por ejemplo, en el mundo de la medicina, tenemos médicos generales y después tenemos a los especialistas. Entonces, médico general podría ser una clase base
lo que tienen en común todos los médicos y una especialización. Por ejemplo, un cardiólogo podría ser una clase derivada de la clase médico general. Entonces, visto de esta forma, un cardiólogo puede realizar lo mismo que un médico general, además de sus actividades correspondientes a la especialización de cardiólogo. De momento, el método de imprimir nombre completo no tiene ninguna implementación, o sea, no está haciendo nada. Así que agregamos un poco de código, al igual que los ejemplos que hemos visto anteriormente. Entonces, aquí voy a poner console.writeLine y voy a mostrar un mensaje que va a decir el nombre completo es igual, y aquí voy a poner las variables nombre, un espacio, y después voy a poner la variable apellido. Si corremos el código, lo corro control F5, un objeto de empleado de tiempo completo es creado y después inicializamos los campos nombre y apellido y también salario anual para posteriormente imprimir el nombre completo, y es lo que estamos viendo aquí como resultado. Entonces el nombre completo es Homero Simpson. ¿Por qué? Pues porque fueron los datos que utilizamos aquí para inicializar estos campos, pero recordemos que estos campos pertenecen a la clase base, no a la clase empleado de tiempo completo. Y tenemos también este campo salario anual que sí pertenece a la clase empleado de tiempo completo, y después estamos llamando a este método imprimir nombre completo, que es el método que existe en la clase base o la clase empleado, y por eso es que estamos viendo aquí. Entonces se inicializan los campos estos, y al momento de llamar al método imprimir se están utilizando esos mismos campos, y este método existe pero en la clase base empleado. De igual manera voy a crear una instancia para la clase empleado de tiempo parcial, y veremos que cualquier cosa de la clase base empleado existirá en la clase empleado de tiempo parcial. Entonces, como sabemos, tenemos una clase base y una clase derivada, y esto es la herencia, pero también puede llamarse clase padre o parent en inglés y clase hija o child en inglés. Entonces, si escuchan hablar de herencia en programación, la clase base o parent o padre es el mismo concepto, y la clase derivada, child o derived, también se trata del mismo concepto. Muy bien, entonces creamos la instancia para la clase empleado de tiempo parcial. Entonces lo que va a hacer es empleado de tiempo parcial, etp igual a new empleado de tiempo parcial, y voy a inicializar empleado de tiempo parcial punto nombre. Recordemos que el nombre es parte de la clase base empleado, y este campo nombre no existe dentro de la clase empleado de tiempo parcial, pero como empleado de tiempo parcial está heredando de la clase empleado, podemos hacer uso de todos estos miembros de la clase empleado. Bueno, entonces de nombre lo voy a poner net, y de etp o empleado de tiempo parcial punto apellido le voy a poner Flanders. Ahora voy a hacer uso de la propiedad única de empleado de tiempo parcial, la cual, como vemos aquí, es pago por hora, que obviamente va a tener acceso, ¿no? Pago por hora, y la vamos a poner igual a 400. Y también voy a hacer uso del método imprimir nombre completo, que pertenece a la clase base. Si corremos el código ahora podremos ver los dos nombres completos de ambos empleados. Cada uno viene de diferente clase, pero ambas clases derivan o heredan de la clase base, empleado. Por lo tanto, tienen acceso a sus campos. Entonces, control F5, y como vemos, pues sí, el nombre completo es Homero Simpson, el nombre completo es Ned Flanders. Aunque sabemos que ambos vienen de diferentes clases, donde el nombre es Homero Simpson viene de la clase empleado de tiempo completo, y donde el nombre es Ned Flanders viene de la clase empleado de tiempo parcial. Y pues como vemos, estamos utilizando el mismo método de imprimir nombre completo, es el mismo en ambos casos, y pues básicamente la herencia nos permite reutilizar código. ¿Por qué utilizar la herencia? Bueno, primero hay que saber que en la programación orientada a objetos hay 4 conceptos, también llamados pilares, y estos conceptos o pilares son los fundamentos básicos de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que es una forma de programar. Entonces, la programación orientada a objetos tiene 4 pilares,
Y la herencia es uno de estos 4 pilares. Los demás pilares o conceptos son el encapsulamiento, la abstracción y el polimorfismo. El polimorfismo está muy ligado a la herencia, así que antes de aprender sobre polimorfismo debemos aprender qué es la herencia. Dicho esto, la herencia es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos, y esto la convierte en un concepto muy importante dentro de la programación, y más si estamos aprendiendo C#, porque es un lenguaje orientado a objetos. También la herencia nos permite reutilizar código. En lugar de tener código 2 veces o más repetidos, podemos hacer una abstracción, o sea, tomar los campos genéricos o repetidos de todas estas clases y crear una clase base. De este modo tendremos el código escrito solo una vez, reutilizado en las clases hijas o derivadas. Otra de las razones del por qué utilizar la herencia es que al tener código reutilizable, esto nos reduce el tiempo de codificación o de escribir código, y además nos dará menos posibilidad de errores. Y hablando de errores, también si hay un error, pues solo hay que arreglarlo en la clase base. A diferencia de no tener herencia, si todo está en las clases específicas, si tenemos el mismo método repetido en cada clase con el mismo error, pues tendremos que arreglar o modificar mucho código. Ya hemos visto cómo aplicar la herencia en nuestro código, y la forma es crear una clase base con todo el código en común, o sea, con los campos, métodos, propiedades, y después crear las clases derivadas, las cuales van a heredar de esta clase base. Y además, estas clases derivadas solo tendrán los métodos, propiedades y campos propios de estas. Hemos visto un ejemplo de cuál es la sintaxis para la herencia. Entonces tenemos una clase base con su implementación, y después en la clase derivada debemos poner 2 puntos, clase base, después del nombre para indicar que esta hereda de la clase base. Ya hemos visto esta sintaxis en el ejemplo que creamos, entonces si volvemos al código, aquí está la sintaxis, está el nombre de la clase derivada o hija, 2 puntos, y luego el nombre de la clase base o padre, que es esta clase, y lo mismo está pasando aquí. Entonces la sintaxis de la herencia solamente es después del nombre de la clase derivada o la clase hija, 2 puntos y el nombre de la clase padre. Con esto indicamos, por ejemplo, que empleado de tiempo parcial hereda de la clase empleado. En este ejemplo que tenemos aquí, clase derivada hereda de clase base. Entonces tenemos clase derivada, 2 puntos, y ¿de cuál va a heredar? Pues de clase base. C# soporta herencia de solo una clase. Esto es algo muy importante dentro de la programación en C#. Entonces, solo podemos heredar de una clase. O sea, después de los 2 puntos, solo podemos tener una clase, la cual será nuestra clase base. Bueno, y para demostrar que solo podemos heredar de una clase, digamos que tengo otra clase aquí, la voy a crear. Public class A. Y ahora quiero que este empleado de tiempo parcial, además de heredar de empleado, herede de la clase A. Entonces, si pongo coma y otra clase A, pues tenemos un error. Y el error es la clase empleado de tiempo parcial no puede tener varias clases bases, empleado y A. O sea, hace que en C# no existe la herencia múltiple de clases. No podemos hacer esto. Solo podemos heredar de una clase y solo podemos tener una clase base. Entonces hay que recordar que una clase solo puede tener una clase base o una clase padre, pero la herencia multinivel o jerárquica sí es posible en C#. Por ejemplo, empleado de tiempo parcial está heredando de clase empleado, entonces podemos hacer que la clase A herede de empleado de tiempo parcial. Entonces, si vemos la jerarquía, esta estaría hasta el mero arriba, después seguiría esta, y si hacemos que A herede de empleado de tiempo parcial, pues estaría en el tercer nivel de la jerarquía o del multinivel. Y ahora esta clase A va a tener todas las propiedades de la clase empleado y también las de la clase empleado de tiempo parcial. Si vamos y creamos una instancia de A, podremos ver las propiedades de las otras clases listas para poder utilizarlas en la clase A. Entonces, si vengo aquí, creo una instancia de A y pongo A1 igual a new A. Entonces, si pongo A1 punto, podemos ver que tenemos las propiedades de nombre, email, apellido, imprimir, que vienen de la clase empleado, y también tengo esta propiedad única de la clase empleado de tiempo parcial, que es pago por hora. Entonces, que una clase herede de muchas clases al mismo tiempo no es posible,
pero que una clase pueda tener herencia jerárquica o multinivel, esto sí es posible, o sea, que clase A herede de empleado de tiempo parcial y empleado de tiempo parcial herede de empleado. Como vemos, hay una jerarquía o multinivel de las clases. C# soporta herencia de múltiples interfaces, pero aún no hemos hablado de las interfaces, hablaremos de estas en próximas lecciones. Por ahora solo quería hacer énfasis que la herencia múltiple hablando de clases no es posible, pero hablando de interfaces sí es posible. Otro punto sobre la herencia para tomar en cuenta es que la clase derivada es una especialización de la clase base. Esto ya lo vimos en los ejemplos donde tenemos empleado en general y después tipos de empleados específicos. Entonces, como vemos, las clases derivadas son especializaciones de la clase base. La clase base es automáticamente instanciada antes que la clase derivada. Este es otro concepto muy importante dentro de la herencia. Bien, vamos a remover la clase A, entonces quito esto y también voy a quitar esto. Cada vez que se crea la instancia de una clase derivada, automáticamente se crea la instancia de la clase base. Entonces, antes de que el constructor de la clase derivada sea ejecutado, se está ejecutando la instancia de la clase base y se está ejecutando el constructor de la clase base. Y esto tiene mucho sentido porque si vemos el método imprimir nombre completo, este método, si lo vemos, es un método de instancia. ¿Por qué? Pues porque no tiene la palabra reservada static. Si los métodos y la diferencia entre métodos de instancia y métodos estáticos son conceptos nuevos para ti, te sugiero que veas la parte 20, miembros de clase estáticos y de instancias de estos videotutoriales. Entonces, como les decía, imprimir nombre completo es un método de instancia dentro de la clase base. Y como vimos en la lección anterior, para llamar a un método de instancia es necesario crear la instancia de la clase primero. Y si vemos en el método main, lo que estamos haciendo es creando la instancia de la clase derivada empleado de tiempo completo. Entonces aquí estamos creando esta instancia. Pero el método imprimir nombre completo está presente en la clase base. Y si este método tiene que estar disponible para el objeto empleado de tiempo completo, etc., es obvio que tiene que existir una instancia de la clase base incluso antes de que se cree la instancia de la clase derivada. Cuando estamos creando una instancia de la clase derivada, lo que está pasando es que primero se crea la instancia de la clase base. Entonces, los constructores de la clase base son llamados antes de llamar al constructor de la clase derivada. Veamos un ejemplo de esto. Primero vamos a remover el código de ejemplo que tenemos ahorita y vamos a crear otro. Entonces voy a remover todo esto y también voy a remover todo esto. Y ahora voy a crear otra clase. Entonces public class, le voy a poner clase base. Y esta clase va a tener un constructor public clase base. Y en este constructor voy a mostrar un mensaje en pantalla, console.writeLine. Y el mensaje va a ser llamada al constructor de la clase base. Si vemos, ahora tenemos una clase base con un constructor y muy similar podemos crear la clase derivada. Voy a crear la clase derivada aquí. Entonces public class clase derivada, dos puntos, y va a heredar de clase base. Y a esto también le voy a poner un constructor public clase derivada. Y el constructor va a mostrar un mensaje. A ver, console. Lo voy a copiar mejor. Lo copio de aquí, control C, control V. Y lo que va a decir es llamada al constructor de la clase derivada. Si vemos este código es muy simple, tenemos dos clases, una hereda de otra y ambas clases tienen un constructor. En el constructor están mostrando un mensaje en pantalla. Ahora vamos a crear una instancia para la clase derivada. Aquí en el método main voy a crear una instancia, entonces va a ser clase derivada, le voy a poner cd igual a new clase derivada. Estamos creando un objeto llamado cd para crear la instancia de la clase derivada. Sabemos que antes de que se cree la instancia de clase derivada y se llama a su constructor, primero se va a crear la instancia de clase base, porque sabemos que clase derivada hereda de clase base. Entonces, al crear la instancia de clase derivada, se va a llamar automáticamente la creación de la instancia de la clase base y se va a llamar al constructor de la clase base. Todo esto antes de que se cree la instancia de clase derivada y se llama el constructor de esta. Entonces, si corro el código, control F5 y vemos los mensajes, lo que está pasando es que
primero se llama el constructor de la clase base y después se llama el constructor de la clase derivada. Y ahora digamos que en la clase base tenemos otro constructor. Recordemos que esto es la sobrecarga de constructores o también llamada overloading. Anteriormente ya vimos este concepto en la parte 19, introducción a las clases de este tutorial, así que si tienes dudas puedes echarle un vistazo a ese video. Entonces vamos a sobrecargar el constructor. Y para sobrecargar el constructor, pues lo que voy a hacer es crear otro constructor aquí, pero diferente. Entonces public clase base. Y este constructor lo que va a tener es que va a recibir un parámetro string mensaje. Y lo que voy a hacer aquí es mostrar ese mensaje en pantalla. Entonces console.writeLine y voy a mostrar la variable esa mensaje. Si vemos el código ahora, clase base tiene dos constructores, uno que recibe un parámetro string y el otro que no recibe ningún parámetro. Muy bien, entonces cuando estemos creando la instancia de clase derivada en el método main, ¿qué constructor de la clase base es el que se está llamando? Pues por defecto se está llamando al que no recibe parámetros. Pero digamos que yo quiero que al crear la instancia de clase derivada, el constructor que recibe un parámetro sea el que se llame, en lugar del constructor que no recibe parámetros, y poderle pasar un valor a la variable string mensaje, que es el parámetro que recibe el constructor. La pregunta es, ¿cómo puedo asegurarme de que el constructor que yo quiero sea el que se llame? Pues podemos controlar esto utilizando la palabra reservada base o base. Veamos cómo hacerlo. Entonces, en la clase derivada, aquí, cuando se crea el constructor de la clase derivada, puedo poner dos puntos, usar la palabra reservada base o base, y cuando abro el paréntesis, si vemos el IntelliSense me está diciendo que nuestra clase base, que es esta, se llama clase base, en realidad tiene dos constructores. El primero es uno que no recibe nada y el segundo es uno que recibe un string. Entonces, con la palabra reservada base, podemos controlar qué constructor queremos que se llame. Al escribir base y abrir paréntesis, el IntelliSense me está mostrando el número de constructores que tiene la clase base. Entonces la palabra reservada base hace referencia a la clase de donde está heredando la clase derivada, que en este ejemplo es la clase base. Ya sabemos que la clase base tiene dos constructores y esto es lo que nos está mostrando en el IntelliSense, ¿no? Un constructor sin parámetros y otro que recibe un parámetro, un campo string que se llama mensaje. Ahora podemos pasar el mensaje que queramos aquí. Entonces le voy a pasar llamada desde clase derivada a constructor específico de clase base. Entonces estamos controlando qué constructor de la clase base será llamado. Todo esto desde la clase derivada. Ahora, si corremos esto, veremos que el constructor sin parámetros ya no se está llamando. Ahora veremos en pantalla el valor que le estamos pasando al constructor con parámetros después de llamarlo dentro de la clase derivada. Entonces, control F5 y como vemos aquí está esta llamada que fue la que acabamos de crear, llamadas desde la clase derivada, constructor específico de la clase base que es el que recibe un parámetro y después está haciéndole llamada al constructor de la clase derivada. Como vimos en el ejemplo, es posible controlar desde una clase derivada a qué constructor de la clase base se va a llamar cuando se cree una instancia de la clase hija. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y recuerden, para recursos adicionales pueden visitar el sitio web pragintech.com y te deseo que tengas un excelente día.